El informe se aprobó con 104 votos, entre ellos los de esta gente. Entonces aprobaron para ponerlo en el filo del precipicio al presidente y después tirarle una soga y decirle, yo te puedo salvar. Entonces esta gente, o sea, se destapan de una forma tan infame, porque la gente los ve de cuerpo entero y se da cuenta que lo que están es muertos de hambre. Información accionaria de las empresas vinculadas a albaneses con políticos y servidores públicos. Bueno, hace referencia, por ejemplo, que han sido candidatos con un concejal reelecto de Santo Domingo y bueno, que no se lo ha presentado en el informe. Eso quería saber. Ay, que vaya, o sea, hay que saber dimensionar los temas. Si él tiene algún tipo de conocimiento, vaya y presente su denuncia, pero que no quiera comparar, carajo. No quiera comparar que por ahí haya un concejal que esté metido en algún enredo con el tema de que un presidente de la República, en la red deliberada, conoció un informe y no hizo nada para esto poner en conocimiento de las autoridades de justicia del Ecuador y de la Fiscalía General del Estado. O sea, que no venga a hacerse el pendejo aquí con todo el Ecuador. Y cada vez que lo veo, a mí personalmente me altera ver esa persona, porque realmente no sabe qué hacer para demostrar su servilismo al gobierno. Y justamente, debería sacarlo antes de... Sí. Y justamente, estimado doctor, disculpe que lo interrumpa, pero es que esto está sirviendo, por ejemplo, de argumento, porque, por ejemplo, hoy día Jessica Castillo de Pachacútica ha dicho que la bancada de Pachacútica y la bancada de la Izquierda Democrática mantienen reuniones permanentes para analizar la viabilidad del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Dijo que las causales que pretenden darse para este juicio político no son claras ni evidentes para sancionar al presidente. Dijo que no pueden, bajo un show político, sancionar al presidente con algo que no está coherente, según. Pero viene la pregunta, porque ya leí sobre esto de las declaraciones del asambleísta Alejandro Jaramillo, de Vilma Andrade y de Jessica Castillo. Viene la pregunta, ¿y por qué apoyaron la aprobación del informe de la Comisión Ocasional para el caso del Gran Padrino? ¿Por qué aprobaron? O aprobaron para después ofrecerse y decir, yo puedo cambiar de opinión, pero ¿qué pasó? Aquí estoy a las órdenes. El pueblo me está entendiendo lo que estoy diciendo. Alejandro Jaramillo dijo que ellos pusieron el voto el sábado supuestamente para que el presidente rectifique el desgobierno que vive el país. No, señor, que vaya con ese cuento de su abuela. No es para que rectifique, porque en ese informe se habla de cosas penales, de cosas muy graves. O sea, que no sean sinvergüenzas. O sea, le hemos dicho para que rectifique, pero están diciendo que ha cometido delitos. Entonces mandan el tema para después, es lo que decía Pareja Díaz Canseco, el historiador ecuatoriano, ex canciller del gobierno de Jaime Rodós Aguilera, yo lo conocía a él. Mira ¿qué es lo que está pasando? O sea, presentan dificultades para después vender las facilidades para salvar al muerto. ¿Qué es lo que están haciendo? Verá Jairo, este tema no va a quedar así nomás, porque si se atreven, como veo que están moviéndose por ahí las fichas, que ya los deben estar tocando, y se atreven a tirarse atrás, que se olviden de ser políticos, porque los vamos a desenmascarar toda la vida cada vez que quieran levantar la cabeza y quieran decir algo, porque hay que decirles son sinvergüenzas, si cambian de criterio, porque apoyaron el informe. El informe se aprobó con 104 votos, entre ellos los de esta gente. Entonces aprobaron para ponerlo en el filo del precipicio al presidente y después tirarle una soga y decirle, yo te puedo salvar. O sea, hay que hablar claro para que la gente entienda. Entonces no nos pongamos a tratar de entender lo inentendible. O sea, que vengan a decir que tiene que ser el informe coherente y las imputaciones coherentes y no sé qué cosas más. Y entonces, ¿por qué votaron a favor? ¿Por qué no votaron en contra? ¿Por qué no votaron en contra? Para después hacerse los difíciles. Entonces, el pueblo tiene que tener claro esto. Nos han hecho para perder 40 días para sacar un informe patojo, para sacar un informe patojo, un informe que no tiene elementos suficientes.
¿Cuál es la participación del presidente con los sectores estratégicos, con las empresas públicas? Eso es lamentable, señaló Jaramillo. Entonces viene el tema, ¿qué no leíste el informe que te leyeron? ¿No leíste? ¿Qué te vienes a hacer que te vas a tomar del pelo a todo el Ecuador? A todo el Ecuador le van a tomar del pelo. Está loco. Entonces ya leí esta nota. Y el pueblo tiene que estar atento, porque no le van a tomar del pelo con leguleyadas y con pendejadas. Que no, es que lo que pasa es que no estaba un poco más, ¿sabe qué? Lo que pasa es que el informe lo habían puesto en letra Arial cuando habían puesto en Times New Roman. O sea, ¿qué pasó? Doctor, otro razonamiento también de Pedro Velasco, por ejemplo, que dijo que las pruebas que constan en el informe legislativo no han sido comprobadas ni contrastadas para pedir el juicio político. Primero, el que diga eso es un ignorante, porque aquí no se habla de pruebas. Las pruebas solamente se actúan en un proceso penal o en un proceso civil, pero en etapa de juicio. Ahí se actúan las pruebas. Esto, como lo dije al comienzo, esto es un tema de confianza política, es un tema de democracia. Un juicio político no se rige como lo dice la misma Corte Constitucional, y lo dice el mismo ministro de Gobierno, Henry Cucalón, no se rige por los mismos principios de la justicia ordinaria. Entonces, ¿de qué pruebas está hablando ese ignorante? ¿De qué está hablando? Si aquí no se prueba, incluso la misma Corte Constitucional dice que esto no se puede equiparar un juicio político un juicio penal, porque los asambleístas no son ni fiscales ni jueces. ¿Sí se acuerda de lo que le leí hace un rato? Entonces esta gente, o sea, se destapan de una forma tan infame, porque la gente los ve de cuerpo entero y se da cuenta que lo que están es muertos de hambre, para ver por dónde les cae alguna cuestión. Gruber Zambrano también decía que no se justifica la omisión de sus actuaciones de conocer sobre una investigación que goza de reserva de ley. Ay, Gruber Zambrano hace el papelón toda la vida ahí ahí me tocó estar en la comisión ocasional. Claro. Y se quería pasar de listo haciéndome preguntas como que a mí me va a coger en curva, y no le fue bien con las preguntas que me hizo. Y es un tipo descarado que defiende al gobierno, debe ser un comensal de palacio o algún tipo de cosa debe tener. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.